Y Jacqueline está grabando también por si se me bloquea el computador. Ojalá que no. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que son o se conocen las extensiones de las proporciones mendelianas, ¿cierto? Acuérdense que habíamos... Macarena, ya sí está, yo sí estoy grabando y Jacqueline también está grabando. Eh, Habíamos hablado, ¿cierto?, que Mendel, después de sus observaciones, sus experimentos, había postulado 3 principios, ¿no? O 3 leyes. ¿Alguien me podría recordármelas? Que vemos en un par de clases. Principio de dominancia, de segregación, y había otro que era segregación independiente, creo. Claro, ¿cierto? Entonces había el principio de dominancia, era que si yo tenía un individuo heterocigoto, generalmente iba a haber un alelo que iba a dominar sobre el otro, es decir, uno que se iba a expresar y el otro que no se iba a expresar en ese fenotipo. Había el principio de segregación de alelos, ¿cierto? Que yo tengo un heterocigoto, los alelos se van a segregar independientemente en los gametos, y tenía el principio de segregación independiente, ¿cierto? Que si yo tengo genes distintos, la combinación de alelos va a ser de forma independiente, ¿ya? De distintos genes. Entonces, Mendel, ¿cierto? Él escribió sus resultados como buen científico en un tratado, en un libro, ¿ya? Y solamente lo hizo en alemán y pasó mucho tiempo, ¿cierto? Hasta 1909, donde un británico que se llama William Bateson tradujo ese trabajo al inglés, ¿ya? Y a partir de esa traducción, y él además sintetizó un par de trabajos más que confirmaban esa universalidad de los principios de Mendel. Allí la comunidad científica como tal empezó a tomarle interés a esta idea de los principios de la herencia y empezaron a hacer experimentos en muchos otros organismos. ¿Ya? Ahí tienen los principios de Mendel, ¿cierto? Escrito por Bateson en 1909. ¿Ya? Pero básicamente este libro fue el como que hizo que se volviera popular esta idea de los principios de la heredabilidad. Y fue a partir de este ya número creciente de investigadores que empezaron a hacer estas investigaciones que se fueron dando cuenta que todos estos principios no se cumplían en todos los casos, ¿ya? Hoy en día, ¿cierto? Se conocen, ya sabemos que en realidad sí se cumplen, simplemente que hay variaciones, como todo en la biología siempre hay excepciones a las reglas. Y vamos a hablar un poquitico hoy de eso, ¿ya? Y para hablar de eso, acuérdense que en los estudios de Mendel todos los rasgos que él estudió tenían 2 formas, ¿cierto? Siempre era o alto o bajito, o un color u otro, etcétera, ¿cierto? Ahora vamos a ver que no siempre es así, que pueden haber un rasgo que puede tener más de una forma, ¿cierto? No necesariamente hay un alelo que siempre va a ser dominante sobre otro, etcétera, ¿ya? ¿Cierto? Mendel estudió o dijo, ¿cierto?, que en sus rasgos estaban controlados por un solo gen con 2 alelos, que es el modelo más sencillo, y es lo que vamos a ver mañana. Vamos a ver qué genes pueden tener más de 2 alelos, ¿ya? Y diferentes alelos pueden afectar el fenotipo de formas distintas. Esas son como las variaciones más importantes que vamos a ver. Y vamos a empezar con un ejemplo, ¿cierto? Imagínense que tenemos este cruce. Tenemos estas flores que tienen o flores rojas o flores blancas. Y si cruzamos estas 2 flores y se cumple la ley de dominancia de Mendel, ¿cómo debiesen ser los hijos, esa F1? ¿Mm?
75% rojos y 25% blancas. 75% rojas y 25% blancas. Eso es una respuesta bien elaborada. ¿Y por qué es en esas proporciones? Podría ser, ¿ah? ¿Pero por qué? Tú ahí ya estás asumiendo varias cosas, ¿no? Profe, pero podría ser que el rojo fuera heterocigoto, entonces ahí cambiaría la proporción, ¿o no? Claro, cierto. Entonces miren que tenemos un montón de cosas que asumir, ¿cierto? Podría ser que uno de los padres es el otro. Primero tendríamos que definir cuál de los dos colores es dominante, ¿cierto? O asumir que hay dominancia completa, ¿cierto? Es decir, uno de los dos colores domina sobre el otro, ¿cierto? Y si eso ocurre, dependiendo del genotipo de los padres, las proporciones serían distintas, ¿cierto? Ahora, asumamos que los dos papás son homocigotos, ¿cierto? Que el papá blanco es homocigoto para el alelo que da color blanco y el otro rojo es homocigoto para el color rojo. Y vamos a asumir entonces que el rojo es dominante sobre el blanco también. ¿Cuál sería, si asumimos todo eso, cuál sería el fenotipo de toda la F1? En ese caso, ¿todos deberían ser rojos? Todos deberían ser rojos, ¿cierto? Ahora, obviamente, como dijo la compañera, podría ser 75% uno y 25% el otro, dependiendo del genotipo de los papás, ¿cierto? Pero si asumimos esto, ¿cierto? Y nos da esto, ¿qué podríamos decir? Si todas las flores de las plantas hijas nos dan un color intermedio, como rosado. ¿Cuál podría ser la conclusión ahí? ¿Que Mendel estaba equivocado? ¿Podría ser que ambos eran dominantes? ¿Que ambos eran dominantes? Ya. Para mí sí, al menos para mí, ¿no? Si fueran ambos dominantes, tendría que ser que la F1 tuviese los dos colores, ¿no? Podría ser, no sé, un pétalo blanco, un pétalo rojo, un pétalo blanco, un pétalo rojo, o algo así, o cada pétalo que tuviese rojo y blanco, para que fueran como ambos dominantes, ¿no? Y ahí se llama codominancia. Aquí es distinto, ¿no? Es algo distinto. ¿Que la expresión del fenotipo es diferente? Y es intermedia, es como en la mitad de los dos, ¿no? Sí. ¿Cierto? Entonces, esta fue una de las desviaciones que he encontrado la gente que hacía este tipo de estudios. Habían casos en donde el fenotipo era intermedio, ¿ya? Entre los parentales, y si uno cruzaba a estos individuos de nuevo, recuperaba en la F2 los fenotipos parentales, el rojo y el blanco, pero además estaba este fenotipo intermedio, ¿ya? Entonces, hoy en día, ¿cómo podemos explicar esto con un modelo mendeliano? Bueno, es relativamente sencillo, se conoce como dominancia incompleta, ¿ya? Eso quiere decir, cuando no hablamos de dominancia incompleta, que el fenotipo de los heterocigotos está a medio camino entre los fenotipos de los dos homocigotos, ¿ya? En otras palabras, hay un alelo que es parcialmente o incompletamente dominante sobre el otro, ¿ya? Imagínense, ¿cierto? En esta tablita, imagínense que en este caso la función de estos genes es producir pigmento, ¿cierto? Entonces yo tengo el recesivo es que no produzco pigmento y en función del número de copias que yo tenga de ese gen voy a producir una cantidad de X de pigmento, ¿cierto? Entonces si yo soy heterocigoto, produzco una cantidad de X de ese color rojo. Y si tengo dos copias de ese alelo, voy a producir dos veces esa cantidad y por eso va a ser más rojo, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, se conoce como dominancia incompleta, ¿ya? Por ahí también uno de ustedes mencionó la posibilidad de que fueran ambos dominantes, ¿cierto? Eso también es posible y se conoce como la codominancia, ¿ya?
En este caso, la codominancia en los individuos heterocigotos expresan los dos fenotipos, ¿ya? Y ningún alelo enmascara el efecto del otro. Esto es muy común, o tal vez el ejemplo más común es con algunos de los antígenos que tenemos en la sangre. Este es un caso que no es el más común, que es los del grupo sanguíneo AB0, pero son antígenos que se conocen como el M y el N, y donde una persona puede ser homocigota, ¿cierto? Y tener solamente el antígeno M, o puede tener ambos y ser MN, ¿ya? Y en estos casos, cuando se hacen estas pruebas antiséricas, reacciona su sangre con los dos antígenos, ¿ya? Entonces, codominancia, dominancia incompleta, ¿cierto? Y otro cambio, otra variante también que es común, es que yo puedo tener genes que tienen más de 2 alelos, ¿ya? Y así hay muchos rasgos de este tipo. Este es uno bien conocido, no sé si ustedes alguna vez han ido a criaderos de conejos, donde hay varios tipos, ¿cierto? Esta es una serie, se conoce como una serie alélica, en donde tenemos el conejo normal o salvaje, que es el conejo que es como café pardo, y hay varias variaciones. El albino, que es el conejo blanco, ¿cierto? Con los ojos rojos, clásico de los magos, y estos dos intermedios que se conocen como el Himalaya, que tiene las orejas negras y las patas negras, y este que es el chinchilla, que tiene las puntas el blanco, pero las puntas de todos los pelos son negras y le da ese color como medio grisoso. Y esto se conoce por ¿cierto? Es un gen responsable de estas coloraciones, en donde hay 1, 2, 3 y 4 alelos distintos, ¿ya? Está el alelo, en inglés se llama wild type o salvaje, ¿cierto? Y cuando hay este tipo de sistemas con más de 2 alelos, la nomenclatura es que se coloca el alelo como un superíndice, ¿cierto? Aquí en este caso el wild type es un signo más encima, y este conejo sería homocigoto para ese alelo, ¿cierto? El alelo CH, que da el color chinchilla, el alelo H, que da el Himalaya, y la falta o sin el superscript aquí, que sería el albino. ¿Ya? Entonces se conoce como una serie alélica. Luego vamos a ver, esto se complejiza un poquitico porque acá, por ejemplo, hay jerarquías de dominancia. Entonces el wild type es dominante sobre el chinchilla, el Himalaya y el recesivo. El chinchilla es dominante sobre el Himalaya y el albino, y el Himalaya es solamente dominante sobre el albino, ¿ya? Pero eso lo veremos después. Otro ejemplo, ¿cierto? Y aquí hay una combinación de casos, es en los grupos sanguíneos AB0, ¿cierto? Yo me imagino que la gran mayoría de ustedes sabe qué tipo de sangre tienen. Y aquí es bien interesante porque tenemos dos tipos de sangre, el A y el B, que son codominantes, ¿cierto? Si yo tengo el A y el B, ambos se van a expresar y mi grupo sanguíneo va a ser AB. Y tenemos el grupo 0, que es recesivo con respecto a A y B, ¿ya? Entonces yo puedo ser A de genotipo o de fenotipo A, pero mi genotipo puede ser homocigoto para A o heterocigoto A y 0. Lo mismo para B. Y si yo soy O, de genotipo O, quiere decir que no tengo ni A ni B, tengo que ser homocigoto, ¿ya? En estas series alélicas, como les decía, generalmente hay una jerarquía de dominancia, ¿cierto? Hay veces hay un alelo nulo o recesivo que no es funcional. En este caso se representa como sin ningún superescrito acá. Y hay otros alelos que se llaman como hipomórficos, que tienen función parcial, ¿ya? Luego, cuando hablemos de funcionalidad de genes, ¿cierto? Y de la relación entre gen y proteína, veremos un poquitico más el porqué de todo esto. Pero
Pero en todo caso, aquí, por ejemplo, vean que yo puedo tener el fenotipo wild type, ¿cierto? Si tengo solamente una copia de este gen más, o de este alelo más, que se llama aquí, ¿cierto? No importa si el otro es recesivo, o chinchilla o himalaya, el fenotipo va a ser normal, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay variaciones en el fenotipo chinchilla, dependiendo si el chinchilla se combina, el alelo chinchilla se combina con el recesivo, ¿ya? O si el alelo chinchilla se combina con el himalaya, ¿ya? Entonces hay una variación. Y así sucesivamente, ¿ya? Esto es, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de este tipo de variación en esos efectos de las mutaciones, normalmente uno puede clasificar esas mutaciones en varios tipos. Una de ellas es lo que se conoce como la mutación visible, ¿ya? Y eso son simplemente mutaciones que cambian algún aspecto de la morfología de un individuo, ¿cierto? Puede ser el color, la forma, la textura. La gran mayoría de estas mutaciones son recesivas, luego hablaremos de eso cuando hablemos de mutaciones. Hay otro tipo de mutaciones también que se conocen como mutaciones estériles, ¿ya? Y es porque limitan o tienen algún efecto en la reproducción de los individuos que las portan, ¿ya? Es decir, los individuos que tienen esa mutación dejan de producir hijos que son viables. Y hay otras que son todavía más drásticas, ¿ya? Que son mutaciones que interfieren en algún proceso vital y se llaman mutaciones letales, ¿ya? Luego hablaremos en evolución, ¿cierto? Que estas mutaciones, cuando son letales, dominantes, por ejemplo, se pierden muy rápido de la población porque el individuo que la porta va a morir sí o sí. Sin embargo, yo puedo tener mutaciones de estas letales que son de carácter recesiva y esas se mantienen en la población porque pues yo puedo tener individuos que portan estas mutaciones pero que no la manifiestan porque son heterocigotos. ¿Cierto? Ahí tienen como el resumen de esto. Y aquí tenemos un ejemplo de una mutación ya, que es dominante y visible, ¿cierto? Estos ratones, en ratones se conoce como la mutación AY. AY porque es yellow y lethal. Y es una característica porque da un color como amarillo, muy amarillo, casi naranjado del color del pelaje de estos ratones. Y sabemos que es letal, ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Imagínense, ¿cierto? Aquí se representa como el alelo normal, ¿cierto? Sin la mutación es el más y el alelo con la mutación es el Y. Aquí tenemos dos individuos que son heterocigotos ambos, ¿cierto? Y asumiendo que esto es una mutación dominante, ¿cuáles serían los fenotipos que ustedes esperan de este cruce? ¿En qué proporciones? Sin tener por ahora pensar que es tener en cuenta esto que es letal recesiva. ¿Mm? Este es un caso sencillo, ¿no? Este individuo va a producir gametos que son a Y y gametos que son a más. Y este va a producir gametos también que son a Y y que son a más, ¿cierto? Entonces podría ser un cuadrado de Punnett sencillo que tiene 4 casillas y van a haber hijos que van a recibir el Y y el Y, ¿cierto? Van a ser homocigotos para Y. Van a haber individuos que van a recibir el Y y el más y van a ser iguales a estos heterocigotos. Y van a haber individuos que van a ser más y más, ¿cierto? Que van a ser normales. ¿En qué proporciones? ¿25 más 25 y
50 heterocigotos, ¿o no? Claro, ¿cierto? Y en términos del color, yo esperaría entonces que 3 de 4 fuesen amarillos y un cuarto fuesen normales, ¿no? Sí, ¿Cierto? Entonces sería 3-1 los colores. ¿Ya? Ahí está el esquema, ¿cierto? Ahora resulta que esta mutación, como les decía, es letal recesiva, es decir, cuando los individuos que son YY no logran, tienen malformaciones al nivel de embrión y no logran ni siquiera nacer, son abortados. Entonces, miren que aquí, ¿cierto? Uno descubre que esto es una mutación letal recesiva porque las proporciones en la progenie no son 3-1, sino que son, en este caso, 2-1, ¿cierto? Aumenta la proporción de los ratones hijos que son normales simplemente porque estos que son homocigotos se mueren, ¿ya? Entonces, no es que las proporciones de Mendel no se cumplan, no es que Mendel estaba equivocado, sino que esta mutación, ¿cierto?, es letal, recesiva. ¿Ya? Entonces, si yo tengo en cuenta eso, esperaría, ¿cierto?, que 2 de cada 3 fueran amarillos y 1 de cada 3 fuese gris. ¿Ya? Como les decía, esto tiene que ver con que los genes, ¿cierto?, funcionan para producir polipéptidos. Luego, cuando hablemos de la parte de genética molecular, vamos a ver esto en detalle. Pero básicamente un gen normalmente está asociado a la producción de un polipéptido o una proteína. Y esas proteínas eventualmente están asociadas con aspectos del fenotipo, ¿cierto? Entonces, una mutación, ¿cierto?, que afecta al fenotipo puede tener 2 consecuencias sobre un gen, ¿cierto? Una es hacer que el gen no se traduzca en polipéptido, ¿cierto? Otra es que se traduzca, pero que altere la función, ¿ya? Entonces, sabemos que las mutaciones dominantes tienen efectos fenotípicos en ambos, en heteros como en homocigotos, mientras que las recesivas solamente tienen efecto en las homocigotas recesivas, ¿no? Eso tiene una razón, ¿cierto? Normalmente tenemos un gen acá, esto es el ADN, donde aquí tenemos representado nuestro gen. Y si yo tengo la variante A+, es el gen normal que va a producir un polipéptido funcional y que va a tener un efecto sobre el fenotipo normal, ¿cierto? Y se conoce como el fenotipo salvaje. Generalmente yo voy a tener variaciones y es porque hay una mutación en este gen, ¿cierto?, que va a hacer que la función de ese polipéptido, la forma, ¿cierto?, cambie un poco. Y esta función, si cambia mucho, ¿cierto?, si la forma del polipéptido cambia demasiado, voy a tener un efecto sobre el fenotipo drástico, ¿cierto? O puedo que, ¿cierto?, haya una mutación, pero esa mutación cambie la forma de este polipéptido o la función muy poco, levemente, y en ese caso voy a tener un efecto que va a ser leve, ¿ya? Se conoce en la literatura como efecto hipomórfico o alelo hipomórfico, ¿ya? Y tengo otro caso que puede ser donde yo produzco otro tipo de mutaciones, ¿cierto?, donde cambia la función del polipéptido y ese polipéptido que se produce mutado interfiere con el polipéptido normal, ¿ya? Y eso es una mutación severa que es dominante, ¿ya? Que es capaz de enmascarar el efecto de un gen normal. Estas son muy raras. Entonces ahí tenemos como un resumen, ¿cierto? Si tenemos un individuo heterocigoto en donde hay un alelo que tiene ¿cierto?, que produce una proteína que tiene una función o que no es funcional, hablamos de ese alelo como un alelo recesivo, ¿cierto? Y el fenotipo de un heterocigoto va a ser salvaje. También si tenemos un alelo que es hipofuncional o hipomórfico, normalmente el alelo salvaje enmascara el efecto de este y también el resultado va a ser que es un alelo recesivo. Y en algunos casos hay algunos efectos que el producto de esta mutación es dominante, ¿ya?, y enmascara el efecto o el efecto
polipéptido normal, salvaje. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en esos tipos de... ¿Puede volver al anterior? Claro. En el caso de la primera, se supone que una persona nace con esa proteína que no funciona. Sí, todos nacemos, bueno, heredamos normalmente, ¿no? Uno hereda nosotros somos organismos diploides, ¿no? Entonces tenemos 2 copias de cada gen. Uno de ellos lo heredamos de nuestro papá y uno de ellos de nuestra mamá, ¿cierto? Entonces normalmente Pero si, estas mutaciones las heredamos, ¿cierto? Sí, sí existen. pero si Eh, no funciona, y si en el caso de que las dos no funcionan, ¿no nos afecta como que no Claro, funciona? sí. Si en este caso si el genotipo fuera menos, ¿cierto?, recesivo, el efecto va a ser, se va a ver el efecto de ese gen, ¿cierto? Vuelvo y menciono el ejemplo que es, por ejemplo, con el albinismo, que es un gen que está asociado con la producción de la melanina, ¿cierto?, el pigmento que tenemos en la piel. Una persona que sea heterocigota, ya, va a tener una copia de este gen que produce melanina y va a ser, ¿cierto?, producir melanina normal en su piel y va a tener un fenotipo normal. Y una persona que sea homocigota recesiva para ese gen no va a producir melanina, ¿ya? Y por lo tanto va a tener esta coloración muy clara en su piel y en el cabello, que se conoce como albinismo. ¿Ya? Porque no produce. Ambas copias de este gen están afectadas y simplemente no se produce el producto final, que es la melanina. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, puntos clave, ¿cierto? Los genes a menudo tienen múltiples alelos. Alelos mutantes pueden ser dominantes, recesivos, dominantes incompletos o codominantes, ¿cierto? En condición homocigota, las mutaciones recesivas a menudo suprimen o disminuyen la actividad del polipéptido. ¿Ya? Y hay algunas mutaciones dominantes que producen un polipéptido que interfiere con la actividad del polipéptido producido por el alelo de tipo salvaje de un gen. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, profe. Bueno, vamos a ver también que los fenotipos no solamente, o como otro tipo de modificaciones, las reglas de Mendel, ¿ya? Que los fenotipos no solamente dependen de los genes, sino que también dependen en gran parte de los factores ambientales. ¿Ya? Hoy en día sabemos que el medio ambiente puede influenciar bastante de cómo nos vemos. De hecho, hay toda una subdisciplina de la genética que se llama la epigenética, que pretende estudiar cómo el ambiente afecta nuestro fenotipo, ¿cierto? Luego, más tarde, vamos a hablar de otras, más en profundidad, de lo que es la epigenética, de otros cambios, etc. Por ahora nos vamos a limitar a decir, ¿cierto?, que los genes funcionan en un entorno biológico y que hay mutaciones mendelianas que se conoce que están influenciadas fuertemente por el ambiente, ¿cierto? Aquí les tengo tres ejemplos. Hay una mutación que vamos a ver ahora, les voy a mostrar una foto, en donde independiente del genotipo que tenga la mosca, el fenotipo va a variar en función de la temperatura en la cual crece la mosca, en Drosophila. La fenilketonuria, ¿cierto?, que es una enfermedad en humanos, que también depende mucho de la dieta. Y la calvicie, ¿cierto? La calvicie, por ejemplo, en hombres, tiene un componente genético, pero también depende mucho de factores ambientales, ¿cierto? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, muchos familiares que son calvos y yo no ser calvo o tener poca calvicie simplemente por el ambiente en el que me desarrollé, o viceversa. Aquí hay un ejemplo, cuando el ambiente influye mucho en un rasgo, hablamos o decimos que tiene penetrancia incompleta, ¿ya? Es decir,
los individuos no expresan un rasgo a pesar de tener el genotipo apropiado, ¿cierto? Esto es una condición en humanos que se conoce, que se llama polidactilia, es de desarrollar más de los 10 dedos. Y es una... Me pueden decir acá, viendo este pedigrí, lo que hemos visto antes en clase, si esto es un rasgo de carácter dominante o recesivo, una mutación dominante o recesiva, según lo que ya saben. ¿Quién da más? ¿Recesiva? Recesiva, dice Ignacio. ¿Están de acuerdo? Dominante. Oscar dice recesiva. ¿Quién da más? Alguien que me diga por qué. Cualquiera de los dos, de los que dijeron recesiva dominante, que me digan por qué creen que es dominante o por qué creen que es recesiva. En el nivel 2, el hijo tiene la enfermedad. O sea, expresa ese gen. Aquí tenemos que la mamá, la bisabuela tiene la enfermedad, pues tiene la condición, ¿cierto? Que la hija, la abuela también tiene la condición. Y después aquí tuvieron 1, 2, 3, 4 y 5 hijos. Y hubo 3 que tuvieron la condición y 2 que no tuvieron la condición. Y de estos hijos, de estos 2 hijos tuvieron la condición, de estos 2 tuvieron la condición, y así sucesivamente. Se presenta en todas las generaciones, dice Antonia, ¿cierto? Es dominante. Entonces, efectivamente, una de las características de un rasgo dominante en humanos, cuando uno estudia pedigríes, es que está presente en todas las generaciones, ¿cierto? Porque solamente yo necesito tener una copia del alelo para expresar el rasgo, ¿cierto? Entonces podríamos tratar de reconstruir los genotipos de estas personas, y si es dominante, ¿cierto? Esta abuela podría ser heterocigota y este normal, ¿cierto? Eso querría decir que la mitad de sus hijos debiese ser expresar el rasgo nomás, pero bueno, aquí tuvo solo un hijo. Y aquí tenemos que de este matrimonio, 3 de 5 tenían, ¿cierto? Que más o menos se cumple esa regla, asumiendo que esta persona es heterocigota, ¿ya? Pero aquí miren que en este caso, ¿cierto? Este hombre, en esta pareja tuvieron un montón de hijos que fueron la mitad más o menos afectados, pero esta persona no fue afectada, ¿cierto? Si este caso es dominante, ¿cierto? Si este gen es dominante, esta persona tuviese que ser tuviese que tener hijos afectados. La mitad debiesen ser afectados en este de acá, y ninguno lo fue. ¿Ya? Entonces se conoce como penetrancia incompleta. ¿Ya? Aquí tienen otro que se conoce como expresividad variable, en donde hay una mutación que se llama LOB. Y aquí tienen una mosquita, ¿cierto? Que con el mismo genotipo, el ojo, si se desarrolla el ojo o no, cambia en función de la temperatura, ¿ya? Desde ojos casi normales hasta la ausencia de ojos. Y otra es lo que se conoce como las interacciones génicas, ¿ya? El ejemplo más bonito, un clásico, es la forma de las crestas del gallo. Yo no sé si algunos de ustedes tienen familia que vive en el campo o viven en el campo. Yo vivo en Punucapa, por ejemplo, y allá veo esto todos los días. Y no sé si se han dado cuenta, si no, vayan y lo miran, si pueden, vayan a un gallinero y miren que las gallinas y los gallos tienen diferentes crestas, ¿cierto? Y se pueden repartir en 4 tipos. ¿Ya? El fenotipo que ven acá arriba, el A, que se conoce como el fenotipo rosa, gallinas que tienen una cresta chiquitica, que se llama arveja, este tipo que se llama tipo nuez, y este que es como la cresta clásica, que se conoce el sencillo, ¿ya? Y esas combinaciones son el resultado
de combinaciones de alelos de genes distintos, ¿ya? Entonces aquí la forma de la cresta está determinada por dos genes distintos, ¿ya? Y miren que aquí no tenemos dos genes, dos fenotipos, sino que tenemos un solo fenotipo con 4 variantes que está determinado por dos genes, ¿cierto? Entonces yo tengo una copia del alelo dominante del gen R y recesivas las 2 copias del alelo del gen P, voy a tener el fenotipo rosa. Si es recesivo para ambas copias para el R y dominante, al menos una copia del alelo dominante para el P, es el fenotipo arberja. Si es heterocigoto para ambos, es el fenotipo nuez. Y si es recesivo para ambos, es el fenotipo sencillo, ¿ya? Y entonces es entretenido. No sé si, bueno, si alguien vive o tiene familiares que tienen gallineros, podrían ir y ver esto, observarlo, ¿no? Entonces aquí tienen, por ejemplo, un cruce de un fenotipo rosa con un nuez, ¿cierto? Donde conocemos los genotipos. Cada uno de los hijos va a producir gametos, ¿cierto? En este caso, solamente gametos de un tipo, R mayúscula y P minúscula. Y en este caso, solamente R minúscula y P mayúscula, ¿cierto? Vamos a tener una F1 que va a tener el fenotipo nuez, porque es heterocigoto, y un cruce de gallinas con cresta y gallos con cresta nuez va a producir hijos, ¿cierto? Aquí tenemos todas las combinaciones de gametos que hay en cada caso, y los hijos serían, todos los pollitos serían con todas estas combinaciones de crestas, ¿cierto? Entonces, 9/16 serían con el tipo nuez, 3/16 serían con el tipo rosa, 3/16 con el tipo arberja y un 16 con este tipo de cresta sencilla, ¿ya? Entonces miren que se cumplen las proporciones de Mendel de 9:3:3:1, pero en este caso estamos hablando de 4 fenotipos distintos, en vez de combinaciones de fenotipos de 2 rasgos distintos, ¿ya? Eso se conoce como interacción génica. También otro tipo de interacción se conoce como epistasis, ¿ya? Y es cuando hay un alelo de un gen que anula el efecto de otros genes en el fenotipo, ¿ya? Por ejemplo, en la mutación Cinnabar, en Drosophila, que produce ojos brillantes, que probablemente la vamos a ver en los prácticos, la mutación White, que produce ojos blancos. Y cuando ambas mutaciones están presentes en la misma mosca, estas dos, la Cinnabar y el White, los ojos son de color blanco, ¿ya? Es decir, la mutación White es epistática, la mutación Cinnabar, ¿cierto? En términos fisiológicos, eso ocurre porque el gen White es un gen que no produce pigmento, sino que transporta el pigmento, ¿ya? Entonces, cuando está esa mutación presente, así se produzca el pigmento del gen Cinnabar, que produce estos ojos brillantes, esos pigmentos no pueden ser transportados al ojo y por lo tanto no se ve en el fenotipo, ¿ya? Aquí tenemos, este es un ejemplo de control epistático, también en el color de las flores de las arberjas, ¿ya? Entonces imagínense que tenemos arberjas con flores blancas, con flores moradas, ¿ya? Y podemos asumir un modelo de un gen, ¿cierto? Con dominancia completa, donde el morado domina sobre el blanco. Y asumamos que estas flores son homocigotas recesivas, homocigotas dominantes. La pregunta acá sería, en esas condiciones, ¿qué proporciones fenotípicas se esperarían en la F1 y en la F2? Traten de hacerlo así rápidamente. ¿Cierto? Podríamos decir a este darle fenotipo recesivo, entonces pongámosle D minúscula, y a este dominante, ¿cierto? Si yo las cruzo la F1, ¿cómo sería toda? Serían heterocigotos, ¿cierto? Y serían todos morados.
Y si yo cruzo estos entre sí, ¿cómo sería la F2? Ya, chicos, esto deberíamos ya saberlo ¿Serían fácil. 3-1? Serían 3-1, ¿cierto? 3 de cada 4 debiesen ser moradas y una blanca, ¿cierto? Un cuarto debiese ser homocigota dominante, gracias Belén. La mitad de heterocigotas y un cuarto recesivo, ¿cierto? Así sería, ¿no? Sí, profe. Ahora, en este caso, ¿cierto? En este cruce, los resultados, cuando se hacían este experimento, era que la F1 todas las flores eran moradas, hasta ahí estábamos bien, pero en la F2 aproximadamente la mitad de las flores eran moradas y la mitad de las flores eran blancas, ¿cierto? En vez de ser 3-1 era 1-1, ¿cierto? Entonces, durante mucho tiempo, se decían, bueno, simplemente Mendel se equivocó, y hoy en día sabemos que esto simplemente es porque hay control epistático del color, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que tenemos en realidad dos genes, esto no está controlado por un gen, sino que hay dos genes, aquí lo vamos a llamar el gen C y el gen P, en donde ambos genes están en la misma vía metabólica, ¿cierto? Para producir la antocianina, que es lo que da este color morado, yo tengo un precursor que es modificado por el polipéptido, la proteína que produce el gen C, ¿cierto? A una proteína intermediaria que no tiene color, y ese intermediario también es modificado por el producto del gen P, ¿cierto? Que produce antocianina. Entonces, yo aquí tengo genotipos, ¿cierto? Heterocigotos para ambos genes, ¿cierto? Yo puedo aquí tener un alelo que es normal y que me permite hacer esta transformación, y un alelo que es mutado, que simplemente no funciona y no permite que ocurra esta transformación, ¿cierto? Entonces ustedes pueden pensar que si yo tengo un individuo que es homocigoto recesivo para este gen, no va a ser capaz de transformar este precursor en intermedio. Y esto no ocurre, da lo mismo qué alelo tenga yo acá, yo no voy a poder producir antocianina, ¿cierto? Porque esto es una vía metabólica que va en esta dirección. Entonces los genotipos heterocigotos para ambos genes, voy a poder convertir el precursor en intermedio y el intermedio en antocianina, y voy a tener flores que son moradas, ¿cierto? Lo mismo si es homocigoto dominante. Pero si yo tengo alguna flor que es recesiva para el primer gen, para el C, ¿cierto? Voy a tener precursor, pero no va a poder producir intermedio ni antocianina y la flor va a ser blanca. Si yo tengo un genotipo que es heterocigoto o homocigoto dominante para el gen C, pero es recesivo para el gen P, voy a poder producir precursor, intermedio, pero no va a poder producir antocianina, ¿cierto? Y lo mismo si son homocigotos recesivos, pues para ninguno de los dos. Y si ahora describimos este cruce con este sistema, con este modelo de control epistático con dos genes, ¿ya? Entonces tenemos acá que tenemos el cruce homocigoto dominante para ambos genes, homocigoto recesivo para ambos genes. Tengo los heterocigotos para ambos genes en la F1, y si cruzo la F1 entre sí, tengo aquí las 4 combinaciones de gametos de ambos alelos de cada gen, 4 combinaciones, y miren que acá, ¿cierto? Todo esto me da que la mitad de estos 16 cuadrados, o más o menos 9 de 16 me van a dar morado, y 7 de 16 me van a dar blanco, ¿ya? Cercano a la proporción de 1-1, que era lo que veían en este experimento, ¿ya? Entonces no es que Mendel estuviese equivocado, sino que el modelo que estábamos empleando para reinterpretar esos resultados era el incorrecto, ¿cierto? Aquí tenemos un modelo con dos genes e interacción que explica los resultados. Y por último, ya para terminar, tenemos lo que se conoce como la pleiotropía, ¿ya? Y es cuando hay un gen que afecta varios genotipos distintos. Cuando eso ocurre, se dice que ese gen es pleiotrópico. Hay mutaciones, por ejemplo, como en el gen de la fenilketonuria, ¿cierto? Que pueden tener consecuencias distintas en el fenotipo, como
Hay veces retardo mental o coloración clara del cabello, ¿cierto? Presencia de metabolitos en la sangre y orina, etc. Y así hay otras mutaciones, por ejemplo, como en una que se llama el gen SINT en Drosophila, que tiene efectos sobre la forma de estas vellosidades que tienen las moscas, la cantidad de huevos que producen, etc. ¿Ya? Pero el punto es que cuando llega un gen que afecta varias partes del fenotipo, se conoce como un gen pleiotrópico. Entonces, resumiendo, ¿cierto? Tenemos que la acción génica se ve afectada por factores ambientales, ¿cierto? En el medio ambiente. Estos pueden ser biológicos o físicos. 2 o más genes pueden influir en un rasgo. Un alelo mutante es epistático a un alelo mutante de otro gen si tiene un efecto sobre el fenotipo predominante. Y un gen es pleiotrópico si influye en muchos genes en fenotipos distintos. Preguntas. Quedó bastante claro, profe. ¿Profe? ¿Sí? Yo no entendí mucho lo de epistasis. Epistasis, cuando un gen influye sobre otro, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que C es epistático sobre B, porque lo que yo tenga acá va a influir en lo que pase al final de esta vía metabólica, ¿ya? Ah, vale, vale. Entonces yo tengo aquí un recesivo, ¿cierto? Si C es recesivo para ambos, no va a permitir que este producto sea transformado o que este gen P actúe, básicamente, ¿ya? Y entonces va a afectar va a alterar el fenotipo del que sería P, ¿cierto? P es el encargado de producir esta antocianina y del color morado en realidad, ¿ya? Pero este resultado se ve afectado por lo que pase aquí en C, ¿ya? Entonces decimos, ¿cierto?, que es epistático cuando el alelo de un gen anula el efecto de otro gen, ¿ya? Vale, gracias, profe. ¿Listo? Ahora lo que voy, y tal vez el énfasis yo haciendo todos estos cruces acá, es que ¿cierto? Todos estos estudios de genética clásica generalmente se hacen observando los fenotipos, ¿ya? Y haciendo cruces. Entonces generalmente lo que yo veo es organismos que tienen un rasgo o varios rasgos, los cruzo y miro cómo se heredan esos rasgos en la descendencia. Y en función de lo que me da, ¿cierto?, de las proporciones, de cuáles rasgos se heredan, yo observo y cuáles no, es que tengo que inferir el modelo o lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de epistasis o no, si estamos hablando de un rasgo o varios rasgos, si los rasgos, si hay segregación independiente o no, si hay dominancia completa o no, si hay codominancia, etcétera, ¿cierto? Todo eso yo lo tengo que inferir y los ejercicios que vamos a hacer en los prácticos en las próximas 3 sesiones van a ser de ese tipo, ¿cierto? Ustedes se les van a presentar así problemas de este tipo y ustedes van a tener que hacer cruces, ¿ya? Mañana lo vamos a explicar, pero va a ser bien, bien entretenido. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, voy a parar la grabación entonces en este momento.